Esta es la clase número 2 del curso Base Bioquímica del Sistema Nervioso. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Universidad Nacional de Rosario. Continuando con esta clase, recordemos algunos principios. La neurona es la célula conductora del impulso nervioso. Consta de un soma, un núcleo, citoplasma donde se sintetizan proteínas, muchas de las cuales pueden viajar en un transporte que conocemos como anterógrado por el axón hacia las terminales. También existe en transporte retrógrado. Las neuronas se comunican entre sí a través de una estructura que se denomina sinapsis. Una neurona 1, conocida como neurona presináptica, conecta su terminal axónica con el soma o alguna estructura de una segunda neurona conocida como neurona postsináptica. La sinapsis es el mecanismo de comunicación por el cual el impulso nervioso que viaja por esta neurona, al llegar a este sitio, continúa en la otra neurona y tiene esta dirección. Existen dos tipos de sinapsis, lo que conocemos como sinapsis química, aquellas que incluye sustancias conocidas como neurotransmisores, y la eléctrica no los incluye. El impulso nervioso se genera porque la neurona recibe estímulos que pueden ser eléctricos, químicos y mecánicos. Ese impulso nervioso que viaja por la neurona no es otra cosa que cambios en el potencial de la membrana. Recordemos qué es el potencial de una membrana. Acá tenemos la neurona y sus estructuras. La membrana de una célula en general es negativa del lado interior y positiva del lado externo. Toda vez que tenemos cargas de signo contrario separadas una cierta distancia por una estructura, decimos que existe una diferencia de potencial. Esa medición física se mide en una unidad que se conoce como milivoltios y tiene un número que nos está indicando la magnitud, la cantidad de cargas que existen. Cuanto más cargas negativas yo tenga de un lado y positivas del otro, ese número será más grande. Y el signo representa el signo que tiene el interior de la célula. Cuando la membrana tiene un potencial alrededor de menos 70 milivoltios, decimos que la membrana está en reposo. Ahora, ¿a qué se debe esta acumulación de carga? Al funcionamiento de ciertas estructuras que tenemos acá. En la membrana existe una bomba, conocida como ATPasa, que conduce 2 iones potasio hacia el interior y 3 sodios hacia el exterior. De esta manera, la concentración de potasio interna va a ser más grande que la externa y la concentración de sodio externa va a ser más grande que la interna. También existen lo que llamamos canales. El canal de potasio es una estructura que permite el paso del potasio. Como el potasio está más concentrado en el interior, su flujo va a ser espontáneo y pasivo hacia el exterior. El canal de sodio permite el paso de sodio y como la bomba ha generado una estructura una situación de mayor concentración de sodio en el exterior, el sodio va a ingresar a favor de un gradiente. También existen canales de potasio, como el cloruro está más concentrado en el exterior, el cloruro va a tender a ir hacia el interior. Entonces, estos componentes moleculares que acabamos de ver son los encargados de generar esta diferencia de potencial. Vamos a ver un breve detalle de cada uno de ellos. Como dijimos, tenemos canales de sodio. Los canales de sodio se llaman canales activados por voltaje. ¿Por qué? Porque estos canales habitualmente se encuentran cerrados, permitiendo muy poco el pasaje de sodio, y se abren cuando hay ciertos cambios en el potencial de la membrana. El estímulo para que estos canales se abran es un cambio de voltaje que se conoce como hipopolarización, es decir, una disminución de la cantidad de cargas internas y externas que existen en la membrana. El canal está formado por dos subunidades. La subunidad de tipo A, que se conoce con las letras S, C, H, de sodio, de channel, luego sigue una letra y un número. Como podemos ver acá, SCN1A, y hay varios. En la subunidad A está el poro que pasa el sodio y la subunidad B es un poco más chica y tiene actividad regulatoria, actuando
y facilitando el pasaje o no de sodio a través del poro. También existen canales de potasio activados por voltaje. Estos canales, que se conocen con la letra K de potasio, CH de canal, luego sigue una letra y un número, como podemos ver acá, KCHA4. En la subunidad A se encuentra el poro de potasio y en la subunidad B es una actividad regulatoria. Estos canales normalmente se activan cuando hay un cambio en el voltaje del tipo de despolarización, es decir, que la membrana que en reposo es negativa interna y positiva en el exterior, la despolarización, como ya veremos a continuación, es la situación contraria, en que se hace positivo el interior. Los canales de potasio habitualmente son tetrámeros, como podemos ver acá, por donde está el pasaje de potasio, y la subunidad B tiene actividad regulatoria. Los canales de cloruro activados por voltaje tienen el nombre, empiezan con Cl de cloro, C de channel, lleva un número y una letra. Es un poro de cloruro, y este estímulo, el estímulo que hace que este canal se abra, es un proceso de despolarización, igual que lo que ocurre con el caso del sodio. También hay canales de calcio activados por voltaje, que no vimos en el esquema anterior. Estos canales están formados por una subunidad alfa 1, alfa 2, una beta 1 y una delta, y entre ellas pasa el calcio. Estos canales también se abren ante cambios en el voltaje de la membrana. En este caso, el cambio de voltaje tiene que ser una despolarización, es decir, la membrana, que normalmente es interna de adentro y externa de afuera, invierte su membrana. Estos canales se encuentran básicamente en la membrana presináptica, como ya veremos a continuación. Y la sodio-potasio ATPasa es una proteína que, como dijimos, lleva 2 potasios hacia el lado interno y 3 sodios hacia el lado externo, utilizando ATP, que proviene del metabolismo energético de la neurona. Como podemos ver, todas estas estructuras que acabamos de describir son proteínas que se encuentran ligadas a la membrana. Recién hemos hablado de algunos términos como la despolarización, entonces veamos qué cambios pueden ocurrir en el potencial de la membrana. Acá tenemos el esquema que vimos hoy, donde tenemos las estructuras mencionadas que generan la diferencia de potencial. Como habíamos visto hoy, en reposo el potencial era menos 70 milivoltios, negativo interno, positivo el exterior. Puede ocurrir situaciones en la cual la cantidad de cargas se acumule más en el exterior que en el interior, modificándose. Esto es un cambio en el potencial, ya no estamos en reposo, y decimos que este es un potencial no propagado, es decir, ha ocurrido un cambio en el potencial de la membrana que ha permanecido en ese sitio. ¿A qué se puede deber este cambio? Bueno, como podemos ver acá, si existe mayor funcionamiento de la sodio-potasio ATPasa, como la cantidad de cargas positivas que tira para adentro son 3, para afuera son 3 y para adentro son 2, siempre hay un balance positivo de carga, o sea que una situación de este tipo con mayor cantidad de cargas positivas afuera puede deberse a un mayor funcionamiento de la ATPasa. También puede deberse a una disminución en el flujo de sodio. Si disminuye el flujo de sodio, las cargas positivas van a tender a quedar afuera, generando mayor acumulación. También pueden deberse a un aumento del flujo de potasio. Como el potasio tiene carga positiva, si aumenta el flujo hacia el exterior, vamos a tener acumulación de carga positiva. Y también puede ser un aumento del ingreso de cloruro, que como lleva cargas negativas va a llevar a un aumento de las cargas negativas en el interior y como consecuencia las positivas en el exterior. Vamos a ver ahora qué es un potencial propagado. Potencial propagado, por ejemplo, acá tenemos una situación en la que se ha producido una despolarización, es decir, la despolarización es la inversión de la carga, pasando a ser positivo el interior y negativo el exterior. Este proceso se dice que es un proceso propagado. ¿Por qué? Porque se inicia en un sitio y luego se va desplazando a lo largo de la membrana. Los potenciales no propagados son cambios que quedan en un sitio, los propagados son cambios que avanzan en alguna dirección de la membrana.
Entonces revisemos estos conceptos. Acá tenemos una membrana, como dijimos, en reposo. No tenemos los valores, pero en reposo la membrana tiene menos 70 milivoltios, siendo negativo el interior y positivo el exterior. Llamamos hipopolarización a una situación en que hay menos cargas negativas y positivas en la membrana. Llamamos hiperpolarización a una situación en la que hay más cargas positivas y negativas. Y una despolarización a la situación en la cual las cargas se invierten. Esto mismo que tenemos es un esquema, lo podemos ver acá en una gráfica. El potencial de la membrana en reposo, como dijimos, tiene menos 70 milivoltios. Si acá tenemos un sistema de ejes coordenados, acá tenemos el potencial de la membrana, acá tenemos el cero. Los valores para acá arriba son positivos, los valores para acá abajo son negativos. Acá tenemos el tiempo. Como dijimos, la membrana en reposo tiene menos 70 milivoltios. Si una membrana se mantiene en reposo, el valor va a ser menos 70 milivoltios. Si tenemos una hipopolarización, eso que va a querer decir que tenemos menos cargas negativas, por lo tanto es menos negativo. Ahora el potencial va a tender a irse hacia arriba, tendiendo hacia el cero. Si estuviéramos en reposo y tenemos una hiperpolarización, la hiperpolarización tiene más carga negativa, por lo tanto esto va a tender a alejarse del cero hacia valores más negativos. Y la despolarización, acá tenemos el reposo, la despolarización es esta situación en la cual la membrana toma carga positiva en el lado interno. Siempre, como vamos a ver, luego de la despolarización existe una repolarización, volviendo otra vez al potencial de reposo. Vamos a ver potencial de membrana y las señales estimulatorias. Es decir, normalmente la membrana cuando está en reposo, como dijimos, tiene menos 70 milivoltios gracias al funcionamiento de este sistema. Cuando cambia algo de este sistema, se modifica este potencial. Hay señales estimulatorias que vamos a pasar a describir. La señal estimulatoria es un mayor ingreso de sodio. Cuando ingresa el sodio, como vimos recién, va a tender a ser menos negativo en el lado interno y menos positivo, siendo el potencial ahora más grande que menos 70, acercándose, podríamos decir, al cero, y acá estamos en una situación de no reposo. Acá tenemos el mismo esquema y acá lo podemos ver en la gráfica. Este es el potencial de reposo. Cuando hay una señal estimulatoria, el potencial tiende a subir. Se dice estimulatoria, ¿por qué? Porque si este potencial sube y llega a este valor que es el umbral, ahí se va a producir la despolarización, que es un proceso propagado y que va a permitir el avance de la señal nerviosa. Las señales inhibitorias son aquellas que hacen que respecto del reposo el potencial sea aún más negativo. Por ejemplo, menos 90 puede ocurrir básicamente por dos causas. Si el potasio va mucho hacia afuera, me van a quedar más negativas adentro y más positivas afuera. Lo mismo ocurriría si entra el cloruro. Por lo tanto, estos dos son estímulos, señales de tipo inhibitoria. Si esto lo vemos acá en el mismo esquema, si ocurre algo de esto, que el interior es más negativo, el potencial de la membrana va a ir hacia valores más negativos, alejándose del umbral, y por lo tanto existiendo menos chance de que ocurra una estimulación. Acá tenemos los dos. La señal estimulatoria siempre es un cambio en el potencial que tiende a acercarlo al umbral. La señal inhibitoria es un cambio que tiende a alejarlo del umbral. Bueno, volvamos entonces a la sinapsis. Acá tenemos la neurona 1, conocida como neurona presináptica. La neurona presináptica, ya vamos a ver, genera un estímulo que cuando interactúa con la neurona posináptica, que se encontraba en reposo con menos 70 milivoltios, pueden ocurrir dos cosas: que el potencial se haga más grande y se aproxime al umbral. A esto lo llamamos potencial postsináptico estimulatorio, o PPSE. En este caso hay un aumento del sodio que ingresa y como consecuencia el potencial se aproxima a cero. Si llega al umbral, se va a generar una nueva señal que viaja para aquel lado. Pero también la neurona puede generar un estímulo que al llegar a la neurona 2 o postsináptica, el potencial se haga aún más negativo. Como vimos, podía ser por salida de potasio o por ingreso de cloruro.
A esto se lo llama potencial postsináptico inhibitorio, porque al ser más negativo se aleja del umbral y hay menos chance que esta membrana se genere un potencial propagado. Vamos a ver entonces ahora un poco más en detalle cómo es el funcionamiento de una sinapsis. Acá tenemos la neurona presináptica y acá la postsináptica. Acá aparecen algunas estructuras. Acá hay una vesícula que contiene moléculas que llamamos neurotransmisores. Acá tenemos un canal de calcio activado por voltaje que se encuentran, como dijimos, en la terminal nerviosa presináptica. Y en la membrana postsináptica tenemos receptores de estos neurotransmisores. Hay receptores que son canales catiónicos, hay receptores que son canales aniónicos y hay receptores que actúan con segundos mensajeros. ¿Cómo funciona esto? A estos receptores catiónicos y aniónicos los llamamos ionotrópicos porque actúan con iones, y a estos metabotrópicos. En la membrana presináptica normalmente ocurre una despolarización, se hace positivo el interior con respecto al exterior, y esto es un potencial propagado que va a viajar. Cuando ese potencial llegue acá, invirtiéndose, este es un canal de calcio activado por voltaje que al detectar este cambio en el potencial de membrana se abre, permitiendo el ingreso de calcio que está mucho más concentrado afuera que adentro. Al ingresar el calcio, permite que esta vesícula que tenía neurotransmisores se fusione y vuelque los neurotransmisores al espacio, a la hendidura sináptica. Los neurotransmisores se pueden unir de acuerdo al neurotransmisor a diferentes canales. Si se une a un receptor catiónico, va a desencadenar un potencial estimulatorio que va a generar un potencial propagado que va a continuar la conducción. Si se uniera a un receptor aniónico, va a generar un potencial postsináptico inhibitorio y no va a haber propagación. Y cuando se une a receptores que actúan con segundos mensajeros, esto va a producir la activación de enzimas y síntesis de proteínas para fenómenos no tan rápidos como los que vimos anteriormente. Estos receptores que acabamos de mencionar recién, teníamos tres tipos: los catiónicos, los aniónicos y los metabotrópicos o asociados a segundos mensajeros. En este caso vamos a ver un poco la estructura de los asociados a segundos mensajeros. Esta es la membrana de la neurona, este es el receptor donde se une el neurotransmisor. Estos receptores están asociados a lo que llaman proteínas G, que tienen tres subunidades. La importante es la proteína G-alfa, que tiene unido el nucleótido GDP. Cuando se une el neurotransmisor, esta proteína cambia el GDP por GTP, y al tener GTP tiene la capacidad de activar una enzima conocida como adenilato ciclasa, que transforma el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a estimular una serie de enzimas que pueden fosforilar proteínas, produciendo la activación de enzimas, la síntesis proteica o la apertura de canales. Muy bien, veamos ahora un breve resumen. Neuronas. Neuronas tenemos básicamente tres tipos: las sensitivas, las motoras y las que se conocen como interneuronas. Todo esto lo vamos a ir viendo más al avanzar el curso. Las fibras nerviosas pueden ser de tipo sensitivas o aferentes, es decir, originan el estímulo en un sitio de receptor y lo conducen hacia el sistema nervioso central. Las motoras, contrariamente, generan la señal nerviosa a nivel del sistema nervioso central y son vías eferentes que conducen el estímulo hacia órganos efectores. Y las fibras nerviosas de integración o comunicación comunican diferentes partes del sistema nervioso. Las fibras nerviosas, que están constituidas por axones de las neuronas, pueden ser de dos tipos: fibras nerviosas de tipo A, que se conoce que son mielinizadas, como ese proceso que ya vimos en la clase anterior, y conducen el impulso nervioso a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Constituyen las vías sensoriales y motoras. Las de tipo C, que son amielínicas, conducen mucho más lento, pudiendo llegar a 2 metros por segundo, y pertenecen básicamente al sistema nervioso autónomo.
La sinapsis, como vimos, es una comunicación de dos neuronas que puede ser eléctrica, química y a su vez es unidireccional. La señal va de la membrana presináptica a la postsináptica. Existen circuitos neuronales que incluye la transmisión del impulso nervioso entre dos o más neuronas intercomunicadas. Estos circuitos neuronales tienen algunas propiedades, por ejemplo, la divergencia. Una neurona tiene un axón, este axón puede de alguna manera establecer comunicación con otras neuronas, por eso esto lo llamamos divergencia. A partir de una neurona podemos mandar estímulo a varias neuronas. Y la convergencia es al revés, una neurona puede recibir estímulo de otras neuronas, en todos los casos a través de la sinapsis que hemos descrito. En estos procesos de interacción de una neurona con la otra a través de una sinapsis existen algunos fenómenos, por ejemplo el de sumación espacial. La sumación espacial, ¿qué implica? Son estímulos al mismo tiempo en diferentes sitios del soma. Acá tengo una neurona y una neurona hace contacto, por ejemplo, en 3 sitios de nuestra neurona. Entonces va a descargar un estímulo acá, un estímulo acá y un estímulo acá. Los estímulos pueden no llegar al umbral, pero como en este caso está descargando 3, se suman, por eso llamamos sumación espacial. Hay en 3 sitios muy cercanos, entonces el potencial se suma y puede llegar al umbral. Si el potencial llega al umbral, acá se va a producir la despolarización y se va a generar un potencial propagado en la otra neurona. También puede existir una sumación temporal. Acá tenemos una neurona que tiene una única comunicación sináptica con otra neurona. Estos son estímulos en el mismo sitio a diferente tiempo. Como los estímulos que puede descargar una neurona ocurren cada muy poco tiempo, por ejemplo cada 1 milisegundo, mientras que la modificación de la membrana postsináptica puede llevar hasta 15 milisegundos, si esta neurona descarga muchos estímulos, estos se van a poder ir sumando y alcanzar el umbral. La sinapsis puede sufrir lo que se llama una fatiga, es decir, el estímulo que viajaba por la neurona presináptica y se transmite a la postsináptica puede sufrir una fatiga y dejar de ocurrir este proceso. ¿Por qué? Puede ocurrir porque se agoten los neurotransmisores y estos ya no puedan, no haya suficiente para estimular, porque los receptores se agoten, porque al unirse normalmente se internalizan y tengamos menos receptores. Entonces, de esta manera, una neurona puede ocurrir que no llegue al umbral, ocurriendo lo que se llama la fatiga sináptica, y de esta manera el estímulo nervioso que viajaba en este sentido va a finalizar. A continuación vamos a comenzar a ver los principios fisiológicos del dolor. El dolor es una modalidad sensorial que nos permite percibir daños y tomar acciones voluntarias o involuntarias para evitarlo. Se generan en terminales nerviosas libres y mayormente se origina en tejidos superficiales, órganos internos y tejido conjuntivo que los recubre. El dolor se puede originar por estímulos de tipo mecánico, térmicos o químicos. Los estímulos mecánicos producen deformación de la membrana, ingreso de sodio y despolarización. Como vimos hoy, si tenemos una membrana que habitualmente tiene 70 milivoltios, si aumenta el ingreso de sodio, vimos que el potencial se iba a aproximar hacia el 0, y si llegara al umbral se va a generar acá un potencial propagado que va a generar un impulso eléctrico. Los estímulos térmicos cambian la temperatura del tejido, modificando la fluidez de la membrana, y modifican también el ingreso de sodio y la despolarización, de la misma manera en el mismo esquema. Es decir, aumenta la temperatura, el sodio va a ingresar con un flujo mayor, el potencial se va a aproximar al reposo y si llega a él va a generar un potencial que se va a propagar por el axón hacia la sinapsis. Y los estímulos de tipo químico son sustancias liberadas de células dañadas que se unen a receptores de la membrana, modificando el ingreso de sodio y la despolarización de esta. Acá tenemos el esquema.
Cuando las células se dañan por algún tipo de injuria, se va a liberar sustancia. Esas sustancias normalmente tienen receptores en la membrana de la neurona, y al interactuar esta sustancia con los receptores, esto puede activar los canales de sodio, con el cual el sodio va a ingresar produciendo la hipopolarización y eventualmente una despolarización. En todos los casos son señales estimulatorias porque, como podemos ver, el potencial de la membrana se ha aproximado hacia el cero. Muy bien. En la sensación de dolor, en la generación del dolor, tienen mucha importancia una serie de canales conocidos como canales de modificación transitoria del voltaje. Estos canales pueden ser estimulados por aumento de la temperatura, por el medio ácido y por ciertas sustancias. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en general lo que ocurre es que hay un mecanismo que ya vamos a ver a continuación que actúa liberando calcio del retículo endoplasmático. Este calcio que se libera activa enzimas conocidas como proteinquinasa C, que lo que van a hacer es sobre este canal, utilizando ATP, colocarle fósforo. Y cuando este canal se fosforila, se abre, permitiendo la entrada de sodio y de calcio. Este canal, conocido como TRPV1, y también está el canal TRPA, que sufre el mismo proceso ante la PKC. Es decir, utilizando ATP se fosforila y al fosforilarse permite la entrada de calcio y sodio. Y esta entrada de calcio y sodio aumenta la excitabilidad de la célula, generando potenciales propagados dentro de las neuronas. ¿Cuáles son las sustancias químicas estimulatorias del dolor? Por supuesto son muchas, pero vamos a nombrar la histamina, el ATP, las prostaglandinas, la bradicinina y la sustancia P. En primer lugar, veamos la histamina, el ATP y las prostaglandinas. La histamina que tenemos acá es una estructura que se genera a partir del aminoácido histidina por una enzima, la histidina descarboxilasa, que tiene piridoxal 5-fosfato como coenzima. La descarboxilación de la histidina da histamina. Y esta es la molécula involucrada en el dolor. Ahora, esta molécula, una vez que ha cumplido su función, se degrada por dos mecanismos. La enzima diaminooxidasa, lo que hace acá, le elimina el grupo amino y lo transforma en un grupo aldehído. Y por otro lado, la histidina N-metiltransferasa le coloca un grupo metilo en esta posición, transformándola en 1-metilhistamina. La 1-metilhistamina y la imidazol 4-acetaldehído son estructuras inactivas de la histamina, por lo que el mayor funcionamiento de esta enzima o el menor de estas enzimas va a llevar a un aumento de histamina. ¿Cómo funciona la histamina? La histamina tiene diferentes tipos de receptores que se conocen como H1R, H2R y H3R. El H1R está acoplado a proteínas GQ y se encuentra en el sistema nervioso. En los receptores H2 se encuentra la mucosa gástrica, no lo vamos a tocar en este curso, y dentro de el H3 se encuentra en el sistema nervioso y está asociado a proteínas GI. Las proteínas G ya las vimos hoy cuando hablamos de los receptores que se encontraban en la membrana postsináptica. Acá tenemos los receptores, por ejemplo, un receptor H2 que está asociado a proteína GS. Cuando la histamina se une a este receptor, la subunidad alfa cambia GDP por GTP, es capaz de activar la adenilatociclasa formando AMP cíclico que estimula a la pKa y va a producir la activación de enzimas. Esto sería asociado a GS. En el caso, por ejemplo, de H3R, que está asociado a GI, es igual, el receptor se puede unir a histamina y tiene una proteína G, que son 3 subunidades, donde lo importante es la G-alfa-I, que tiene GDP y lo cambia por GTP al unirse a la histamina. Y esta, contrariamente a lo que hace la otra subunidad, inhibe la adenilatociclasa.
Por lo tanto, si la histamina se une a estos receptores, aumenta el AMP cíclico y aumenta la actividad de la proteína quinasa, mientras que si une a estos receptores, baja el AMP cíclico y baja esta proteína quinasa. Los otros receptores que tenemos acá, asociados a GQ, que son los H1, cuando la histamina se une al receptor, la proteína es similar, lo único que se llama es proteína GQ. La subunidad alfa cambia GDP por GTP y puede activar una enzima, que en este caso no es la adenilatociclasa, sino la fosfolipasa C, que lo que hace es tomar fosfolípidos de la membrana, como el fosfatidil inositol difosfato, y liberar un segundo mensajero conocido como inositol trifosfato. Este inositol trifosfato tiene receptores en la membrana del retículo endoplasmático que tiene alta concentración de calcio y es un canal de calcio. Cuando el IP3 se une a este receptor, el calcio fluye hacia el citoplasma. Ese calcio va a interactuar con una proteína que no figura acá, que es la calmodulina, y de esa manera va a estimular una proteína quinasa encargada de fosforilar proteínas conocida como PKC. Acá dice PKA, pero es PKC. Acá vemos cómo es el mecanismo de la histamina con los canales TRPV1 y TRPA. Originariamente los canales se encuentran cerrados, TRPA y TRP1. Cuando la histamina llega, interactúa, por ejemplo, con el receptor asociado a GQ. Activa, como vimos, la fosfolipasa C, que tomaba lípidos de la membrana, libera diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato libera calcio del retículo endoplasmático, se une a la calmodulina y estimula PKC. ¿Qué hace esta PKC? Por este lado, fosforila el canal, permitiendo que éste se abra. Y por el otro lado, fosforila el TRPV1 y una vez fosforilado, este se abre permitiendo la entrada de sodio y calcio que conducen a la excitación de la célula. También la unión de histamina al receptor a través de GQ puede activar otra fosfolipasa conocida como fosfolipasa A, que actúa sobre fosfolípidos de la membrana liberando ácido araquidónico. El ácido araquidónico es tomado por una enzima conocida como la 12-lipooxigenasa o 12-LOX, que genera una molécula derivada conocida como HPETE, que el efecto que tiene es estimular más aún el canal TRPV1. Entonces, de esta manera, la llegada de histamina hace abrir estos dos canales, aumenta el sodio y el calcio en el interior de la neurona y produce la excitabilidad de la neurona, el inicio de un estímulo eléctrico. Vamos a ver la bradicinina. La bradicinina actúa particularmente en el sistema nervioso periférico. Se origina a partir de un precursor conocido como quininógeno que tiene más de 600 aminoácidos. La bradicinina es un péptido, como podemos ver acá, corto de 9 aminoácidos y se origina por enzimas que lo cortan, que es la calicreína, que genera primero lisilbradiquinina. La lisilbradiquinina, al perder la lisina, genera bradiquinina. ¿Cómo actúan? Acá tenemos el mismo mecanismo. Como pudimos ver, a partir de un precursor se genera bradiquinina que se une a los receptores. Hay receptores de tipo 1 y de tipo 2. Es muy parecido al caso anterior. Cuando se une al receptor, a través de proteína GQ, se activa fosfolipasa C y fosfolipasa A. La fosfolipasa C, obviando todo el trámite, lo que hace es estimular la PKC, que fosforila y permite la apertura de ambos canales. Por el otro lado, la fosfolipasa A va a generar ácido araquidónico y leucotrienos que van a venir y estimular más aún el canal. Al ingresar calcio y sodio por ambos canales, esto favorece la iniciación de un impulso eléctrico, un impulso nervioso. Vamos a ver por último la sustancia P. Esta sustancia P actúa en el sistema nervioso central. La sustancia P se origina también a partir de un precursor muy grande de 126 aminoácidos. La sustancia P es una molécula pequeña de 11 aminoácidos. También a partir de este precursor conocido como prostaquicinina se genera la neurocinina A y el neuropéptido K, que también actúan de la misma manera. ¿Cómo actúan? Lo mismo, los canales TRPV1 y TRPA, ante la presencia del neuropéptido P,
Se une a los receptores que por proteína GQ liberan inositol trifosfato, liberan calcio, activa PKC y fosforilan a los canales para que entre sodio y calcio y se produzca la excitación neuronal y la generación de un impulso eléctrico. Vamos a continuar ahora con lo que se conoce como función motora. Como vimos en el sistema nervioso central, está relacionado con órganos efectores. Estos órganos efectores son músculos o son glándulas. Hay vías sensoriales, por ejemplo la del dolor que acabamos de ver, que son vías aferentes que llevan señales hasta el sistema nervioso. Como vimos, el dolor generaba señales que tendían a tomar acciones para evitar el daño. Ante una vía sensorial, por ejemplo como el dolor, el sistema nervioso va a generar vías motoras que pueden ser involuntarias o conocidas como reflejos, que van a actuar sobre órganos efectores, o vías motoras voluntarias que implican la conciencia de ese dolor. Las neuronas que generan las vías motoras se conocen como motoneuronas y normalmente inervan, por ejemplo, un músculo. Esta neurona tiene un axón que puede, por ejemplo, inervar varias fibras musculares. En algunos casos la motoneurona puede inervar menos cantidad. Cuanto más cantidad de fibras nerviosas inerva una neurona, el control muscular implica movimientos más gruesos, más amplios. En cambio, las neuronas que inervan pocas fibras permiten un control mucho más fino y seguro de los movimientos. ¿Cómo se genera esto? Bueno, acá tenemos un esquema diferente, pero de algo que ya hemos hablado. Acá tenemos el soma de una neurona, la membrana, el axón, y acá tenemos la sinapsis. Las motoneuronas son similares a las que venimos describiendo. Esto sería el órgano efector, por ejemplo, un músculo. El receptor, el neurotransmisor, se conoce como acetilcolina y se encuentra en vesícula dentro de la terminal presináptica. Cuando el soma neuronal genera una señal propagada, como vemos acá, que es positivo al interior, esta señal al llegar a los canales de calcio voltaje dependiente se abre, ingresa el calcio, las vesículas que contienen acetilcolina se vuelcan a la hendidura sináptica y esta acetilcolina va a actuar con receptores de acetilcolina, que son canales catiónicos, ionotrópicos, que permiten el ingreso de sodio. Como el sodio es positivo, puede generar una despolarización de la membrana y de esta manera generar la contracción muscular. Además de la fibra muscular, la terminal de la neurona, el neurotransmisor, existe habitualmente una enzima que va a eliminar el neurotransmisor. En este caso la enzima está representada en rojo y se llama acetilcolinesterasa. Cuando la neurona lleva el mensaje para que la célula se contraiga, libera el neurotransmisor. Si este neurotransmisor quedara siempre acá, la fibra quedaría continuamente contraída, pero la acetilcolinesterasa lo elimina. La acetilcolina es el neurotransmisor que se sintetiza por la enzima colina o acetiltransferasa, que utiliza colina, que es un aminoalcohol, colina, y acetil-CoA. Libera la coenzima A y forma acetilcolina. La enzima que mencionamos que degradaba es la acetilcolinesterasa, que hace el proceso contrario. Si esta enzima está inhibida, se va a acumular el neurotransmisor, manteniéndose durante más tiempo el estímulo sobre la fibra muscular por la motoneurona, y contrariamente, si esta enzima estuviera activada, la acetilcolina se va a degradar y la señal, la estimulatoria de la motoneurona, va a ser menor. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. Agradecemos su atención. Todos estos principios básicos que hemos visto sobre potencial de membrana, transmisión del impulso eléctrico y señal, va a ser profundizado en las clases siguientes, aplicado a temas generales o específicos.